Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. A los siervos, el que se habla a los siervos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor, mírame. Jesús, mírame, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud. Suele gritar a la gente que grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. Da la vez a los ciegos, que se habla a los mudos, que libera a los cautivos es Jesús. Jesús, mírame, Jesús, mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y resucitó Jesús entre los muertos, y a través de él, todo este tiempo, él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús, mírame, Jesús, mírame, sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar. ¿Alguien que ore? Tal vez Amelita. Uy, ahorita no puedo, estoy en silencio. Bueno, Ok. Ahí está Isabel, Ana Ligia. doña Isabel. ¿La estará escuchando? Sí, yo creo que sí. Sí estoy escuchando. Ok. Ahorita participo. Bueno, entonces la voy a hacer yo. No, ya, Ok. yo la puedo hacer. Disculpen, Perfecto. pero es que estaba en un lugar un poquito íntimo. Perdón. Ok. Bueno,
Bueno, Señor, nos ponemos en tu presencia para bendecirte, para alabarte, para adorarte, para darte gracias, Señor, por tu protección, porque definitivamente nos has tenido en la palma de tu mano, Señor. En estos momentos definitivamente nos has resguardado, has sido misericordioso con nosotros, Señor. Y nosotros, a pesar de todo, no te hemos respondido como deberíamos, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque hemos sido orgullosos, porque no te hemos dado el tiempo que que tú mereces, no, o sea, que necesitamos nosotros darte en realidad, porque somos nosotros los que te necesitamos, vos a nosotros no, pero nos hemos resistido, Señor, a abrir tu palabra, nos hemos resistido, Señor, a orar, nos han entretenido otras cosas, inclusive nos hemos dedicado a ver noticias y a llenarnos de miedo y de abrir los oídos a cosas que no son tuyas, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te pedimos que tengas misericordia por nosotros. Te pedimos que tengas misericordia por el mundo entero, por esta pandemia, Señor. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar estos momentos. Ayuda, Señor, Padre Celestial, a las personas que en este momento están enfermas, a sus familiares, a sus amigos, Señor. También, Señor, te pedimos de una manera muy especial que tengas misericordia por tu pueblo, Señor, por el pueblo de Israel, por Palestina también, Señor, que es increíble, pese a que habían controlado todo con sus vacunas y sus cosas, y ahora se están matando, Señor, con bombas. Y no están durmiendo por eso, Señor. El único país que había supuestamente superado esta enfermedad y ahora están en guerra, Señor. Misericordia, Señor, por ellos. Misericordia, Señor, por todo el mundo, Señor. Danos la luz, Padre Celestial, para seguir tu camino. Danos la luz, Padre Celestial, para no apartarnos de ti. Bendito y alabado seas, bendito y glorificado seas por siempre, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Amelita. Te bendiga. Ok, gracias a vos, Carmen. Bueno, buenas noches. Estoy muy contenta de hoy de que pude conectarme, por dicha, bueno, ya yo había averiguado que había internet y sí hay, gracias a Dios, y aquí estamos para la honra y gloria del Señor. Quiero contarles que por los dos ex compañeros de trabajo que les pedí oración, están en la casa ya, gracias a Dios. Una de ellas estaba en cuidados intensivos con 38 años y con un pronóstico realmente muy serio, muy delicado. O sea, la doctora llamaba todos los días y decía que esta muchacha estaba muy grave, pero yo creo que la misericordia de Dios ahí se vio. Yo le escribía todos los días y le ponía que Dios no le iba a desamparar y así fue. Ella ya salió de la gravedad de lo del COVID y ahí está, ella todavía no ha salido, creo que hasta mañana le dan la salida y el otro compañero también que estaba bien malito está en la casa, recuperándose, para honra y gloria del Señor. Voy a repartir, bueno, tal vez Maye me ayuda con repartir algunas lecturas, Maye. Claro, claro. Mucho Sería Juan 8 del 10 al 11. Emilia. Lucas 10 del 30 al 37. Amelita. Efesios 2, 4 al 6. Esa es Isabelita. Bueno, está. Sí. Primera de Pedro 1, 3. Cris Mora. Romanos 5, 8. Esa es doña Ligia. Hebreos 4 del 14 al 16. Emilia. Y hay varios salmos.
Ok, Entonces sería como para una persona, digo yo. bueno. Sería Salmos 4:1. Yadira, ¿usted puede leer? Sí, señora. Hoy sí. Salmo, Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Salmos 4:1, Salmos 6:2, 6, 2, 9:13, 9, 13, 25:16, 25, 16, 30:10, 30, 10. 31:9, Ajá. 51:1. Ok. 4, 1, 6, 2 y 9, 13, Yadira. De 25, acuerdo. 30, 10, 31, 9, Mayela. Ujú. ¿Y cuál otro? 51-1. 51:1, 86:16 y, y, y ahí está. Ah, y Mateo 9:27 al 31. Mateo 9. Isabel, ¿usted tiene cita bíblica? Sí tengo Efesios, pero no me acuerdo cuál era la 2:46, 2:46. 2, capítulo 2, 46. No, No, del 4 al 6. sí. Ah, del 4 al 6. Ah, ok. Muchas gracias, eso era. Ok. Bueno, los Salmos 51, 1 y 86, 16, digo yo. ¿Mateo qué es? 9, 27, 31. Mateo 9, ajá. Doña Ligia, ¿lo lee usted? Claro. Ok, perfecto, ya estamos entonces. Gracias. Bueno, la charlita que les preparé para hoy se llama La misericordia de Dios. Bueno, ese tema lo quise compartir hoy porque amigos cercanos, como les conté, han vivido serias dificultades con el coronavirus. Le oré al Señor dándole gracias por su gran misericordia para con nosotros. Mi hija Natalia hace como 2 meses se contagió y por pura misericordia de Dios solamente tuvo tos y un poco de dolor de cabeza. Y lo más grandioso fue que ningún otro miembro de la familia se contagió a pesar de que estuvimos cerca en muchas ocasiones. Ni siquiera mi nieta, que dormía con ella, se contagió ni el esposo. Entonces decidí compartir un poquito sobre la gran misericordia que el Señor nos tiene a todos nosotros. Ahora que Amelita hacía la oración y pensando en la misericordia, yo vi como una nube grande que nos estaba a nosotros como refrescando, todos nosotros que estamos hoy, todos los de Casita Bendición. Yo decía, ay, gracias Señor por esa cobertura santa, por esa misericordia que tiene el Señor para con nosotros. Y en estos tiempos la misericordia cobra un valor muy importante en la sociedad. La misericordia realmente importa. Tenemos que tenerla presente siempre. La misericordia de Dios, la palabra misericordia es de origen latín. Dice miseri, compasión y corazón, ¿verdad? Tener un corazón solidario, compasivo, con quienes tienen necesidad, ¿verdad? Eso significa tener un corazón solidario, compasivo con aquellos que tienen necesidad. La misericordia junto con el gozo y la paz son efectos del amor de Dios. Un palpable ejemplo de este tipo de amor misericordioso, por supuesto, es el de nuestro Señor, el de Dios. Dios siempre está dispuesto a cancelarnos toda deuda y a olvidar al renovar. La misericordia de Dios es un amor puro que responde a las necesidades humanas de una manera inesperada a veces, inmerecida a veces. La misericordia es como un perdón inextinguible de Dios que nos regala por el inmenso amor y ternura que tiene hacia nosotros.
La misericordia de Dios es una gran luz de amor, de ternura. Dios perdona, pero no con un decreto, sino con una caricia, acariciando nuestras heridas incluso. Dios es tan misericordioso que no nos humilla o recrimina cuando pecamos, sino que nos dice en Juan 8 del 10 al 11. Dice así. Jesús quedó solo con la mujer que seguía de pie en el mismo lugar. Entonces se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar en adelante. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Jesús nos dice a nosotros también, a todos nosotros, vete y no vuelvas a pecar. O sea, es tan misericordioso que nos da una y otra oportunidad siempre para enderezar nuestro camino. Como les compartía, dos queridísimos compañeros de trabajo se contagiaron de COVID, tuvieron que internarse sumamente graves. El Señor, o sea, yo al reflexionar sobre eso, sobre la gran misericordia de Dios, y yo le decía a mi hija eso, es que es una misericordia inmensa sobre nosotros. ¿Cómo es que a vos no te pasó realmente casi nada? Y a veces me cuesta como explicárselo a ella, y ella dice, ay, es que, bueno, buscan cualquier excusa, pero es la gran misericordia del Señor, ¿verdad? Mucha gente dice, es que está joven, no tiene sobrepeso o otras enfermedades. Tuvieron suerte de que los demás no se contagiaron y hablan de suerte. Yo les digo, fue la inmensa misericordia del Señor, su grandísimo amor hacia nosotros. Y así lo hace con eso, con cualquier enfermedad, con todas las cosas, nuestras vivencias diarias. Es una misericordia gigante hacia nosotros. En todo se ve. Desde el hecho de que abrimos los ojos, nos despertamos, tenemos comida, techo, todo. Es la gran misericordia del Señor que está presente en nuestras casas, en nuestras familias. De hecho, que la palabra misericordia aparece en la Biblia más de 250 veces. Un ejemplo de eso está en Lucas del 10 al 30 al 37. Ok. Jesús empezó a decir, bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos que lo despojaron de todo. Y después de haberlo molido a golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por el otro lado del camino y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje. Lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba. Lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al hotelero diciéndole, cuídalo, lo que gastes de más yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó, según tu parecer, ¿cuál de estos 3 se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Él contestó, el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Amén. Amén. En comparación con el sacerdote y el levita, el samaritano se negó a ser indiferente al viajero medio muerto. Más bien, le tuvo gran compasión, le mostró misericordia y le ayudó. Eso lo explica Jesús.
Por lo cual misericordia es también tener compasión, ayudar por amor sin esperar algo a cambio. Y el Señor, como siempre, se muestra rico en esto. Nos da todo su amor y su misericordia, siempre. En Efesios 2, del 4 al 6, dice la palabra. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Hasta ahí, ¿verdad? Del 4 al 6. Al 6, sigo con el 6. Sí. Con Cristo Jesús nos resucitó, con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en el cielo. Palabra. Lo que nos dio la salvación no fue las muchas obras buenas que pudiéramos hacer o la filosofía con que llevemos nuestra vida, sino la gracia, el amor y la misericordia de Dios, como aquel al que los ladrones dejaron medio muerto. Así estábamos nosotros, muertos en iniquidades. El levita y el sacerdote pasaron de largo. Sin embargo, el Señor, quien es rico en misericordia por su gran amor, con el cual nos ha amado, incluso cuando estábamos muertos en iniquidades, nos vivificó juntamente con Cristo. Extendió su mano y, como dice en Colosenses 1, del 12 al 13, no se la dio nadie. Nadie tenía Colosenses, no se la dio a nadie, seguro. No, dio primera de Pedro 1:13. Ok, entonces la voy a leer yo. Dice, nos liberó del poder de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso hizo por pura misericordia. Y en 1 Pedro 1:3 dice, ¿1 Pedro? Es Ana Ligia, ¿no? Bueno, voy a leerla. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Y en Romanos 5 al 8 dice. Esa es la mía. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Estábamos muertos. Él estaba lleno de amor, misericordia y compasión. Extendió su mano y nos vivificó. A pesar de ser indignos, nos hizo dignos. Aunque éramos pecadores, nos hizo justos. Aunque éramos sus enemigos, nos reconcilió con él. Aunque estábamos en el reino de oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ciertamente, qué grande es su amor hacia nosotros y su misericordia para con nosotros, para todos los que estamos hoy conectados y todas las personas que tienen relación con nosotros, porque con mucha gente, con todo el mundo, en realidad tiene misericordia nuestro Señor. La misericordia del Señor no es algo que se da con medida, no es algo que el Señor da unas veces y otras no, sino que es permanente. Es permanente y eso es muy importante porque a veces nos olvidamos de eso y a veces hasta le reclamamos al Señor, pero en realidad el Señor, su misericordia es permanente, tenemos que tenerlo siempre presente. Él nos aconseja en Hebreos 4 del 14 al 16. Dice así, tenemos nosotros un supremo sacerdote que alcanzó a entrar
en el cielo. Jesús, el Hijo de Dios. Mantengámonos, pues, firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, ya que él mismo fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza a Dios, que nos tiene reservada su bondad. Ahí nos espera su misericordia y su gracia, y se nos dará la ayuda que necesitamos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Es una palabra Acerquémonos con sí, confianza. al trono de la gracia. Ujú. Sí, amén, amén, amén. No hay nadie que no necesite la misericordia de Dios. Por lo tanto, como dice la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir lo que necesitamos. Abramos nuestros corazones a Dios, pidamos su misericordia y compasión sobre nosotros, como David lo hizo en varias ocasiones. Y lo vamos a ver en los salmos que les di. Vamos a empezar con el 4:1. Ujú. Cuando llamo, respóndeme, Dios mi defensor. En la angustia tú me has dado sosiego. Ten compasión de mí y escucha mi oración. Amén. El Salmo 6:2. Dice, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues si estás enojado. Gracias. Padre, nuevamente nos ponemos en tu santísima presencia en esta tarde para alabarte y bendecirte, para glorificar tu nombre, para reconocerte como nuestro único Dios y Salvador. Señor, para deleitarnos en tu presencia, porque cada una de las prédicas, Señor, que ponen de manifiesto tu palabra, oh Dios, es un deleite para nosotros. Queremos alabarte, bendecirte, glorificar tu nombre, Señor, darte infinitas gracias porque eres grande, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna, porque tu misericordia es nueva cada día. Amén. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia esta tarde. Te damos muchas gracias por la disposición de la hermana para dar esta charla. Úngela, llénala de tu amor, llénala de tu sabiduría, Señor. Que la palabra que ella nos va a dar esta tarde haga rema en nuestro corazón, quede impresa para que hagamos vida de ella, Señor. Bendícenos, Señor, bendícenos en esta tarde. Amén. Queremos en este momento poner la situación del país en tu presencia, Señor. Sabemos que todo lo que dicen las autoridades de salud son momentos, situaciones de peligro, situaciones extremas de miedo. Queremos que tomes todas estas declaraciones, Señor, y que las dirijas, Señor, a tu pueblo, que tu pueblo entienda que debe cuidarse, que debe cuidar a los otros, Señor. Pero quita de nosotros todo miedo, Señor. Quita de nosotros toda angustias por las situaciones que puedan venir, Señor. Queremos ponernos nosotros como intercesores, Señor, ante ti. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Necesitamos que
que tú vengas en nuestra ayuda, Señor, que vengas con nosotros, que nos des la esperanza que da tu palabra, Señor, las promesas que tú tienes, Señor, que sean las que nos den esa esperanza para seguir adelante con valentía y con alegría, Señor. Bendito y alabado seas, glorificado sea tu santo nombre, oh Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Bueno, perdón por el ruido. Bueno, yo hoy me puse la segunda dosis de la vacuna. Opa. Y estoy de lo más bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí. Y aquí en Goicoechea como que están vacunando con mucho orden, gracias a Dios. Pero bueno, gracias a Dios estamos bien. Bueno, la charlita que les preparé dice: tengamos alerta los sentidos espirituales para que hablen de nuestra fe. Cuando hablamos de la fe, pensamos muchas veces en los milagros que hemos recibido. Gracias a su fe, el Señor ha derramado muchas bendiciones y milagros. Creemos que Dios está por encima de todo y que es compasivo y que no es extraño que haga maravillas y milagros. Pero la fe no es solo para los milagros o para los momentos de apuro, de agobio o de desesperación. Es verdad que Dios en su infinita misericordia se manifiesta en estas situaciones difíciles, pero nosotros no tenemos que esperar a que lleguen esas situaciones trágicas para ejercer la fe. La fe es para lo extraordinario y para lo ordinario. El poder de la fe, amén. Hay que aprender a ejercerla en la vida cotidiana, en cada día. Dios está presente en la humildad de nuestros días. Amén. Cuando salgamos de esta sesión de Zoom, la vida seguirá en lo cotidiano. Tendremos que hacer las mismas cosas de siempre. Pero no olvidemos algo muy importante. Dios escribe y está presente en las páginas de nuestro cada día, en la sencillez de nuestros días. El poder de la fe tiene que llegar a todas las áreas de nuestra vida para estar preparados cuando tenemos los constantes ataques del enemigo, que se ensaña sobre todo con las familias. Ahora, en nuestro diario vivir, para activar esa fe de manera efectiva, tenemos que tener alerta los sentidos espirituales. Y que gracias a esa fe, esos sentidos espirituales cambien nuestra vida y le den sentido. Vamos a empezar con el sentido de la vista. El Señor te enseña a ver las cosas de otro modo. Hay un cambio que Dios da a nuestros ojos espirituales si nosotros en fe lo dejamos actuar. Cuando nuestros ojos no han recibido el beneficio precioso del don del Espíritu Santo, solo se centran en lo que a nosotros nos satisface. Nuestros ojos son como radares de los aeropuertos. Siempre están buscando en todas partes. Son más activos de lo que parece. No solo informan lo que hay, sino que nos ayuda a buscar lo que nos interesa. El que ansía en su corazón el dinero, convierte sus ojos en buscadores de dinero. El que tiene su corazón hambriento de placer, los ojos siempre están buscando donde hay algo que nos produce placer. Pero cuando llega el don de la fe, ¿qué pasa? Se abren los dones del Espíritu Santo y cuando Dios bendice tus ojos, se empieza a buscar los intereses de Dios. Cuando llega el don de la fe, se empieza a ver bien. Se ven oportunidades para el evangelio, oportunidades para el servicio, oportunidades para dar la gloria de Dios y sobre todo nuestros ojos serán bendecidos. Veremos con claridad nuestra propia existencia. Cuando Dios unge
con el don de la fe y el don del Espíritu Santo los ojos, nos damos cuenta de que tenemos pecados, no para desesperarnos por ellos, sino para caer en la conversión. Esto lo refleja Efesios 1:18. Dice, que les ilumine la mirada interior para apreciar la esperanza a la que han sido llamados por Dios, la herencia tan grande y gloriosa que reserva Dios a sus santos. Palabra de Dios. Amén. Ahí vemos claramente lo que es una mirada influenciada o cubierta con la cobertura del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, cualquiera que quiera interrumpir y aportar algo, nada más lo hace. Entonces, ahora vamos a seguir con el sentido de la escucha. ¿Para qué le sirven los oídos a las personas que están en el mundo? ¿Para oír chismes muchas veces? ¿O lo que no nos conviene? El oído se usa para oír cosas que no son buenas. La mayoría de los pecados empiezan no por la vista, sino por el oído. Vamos a ver esto en Génesis 3, del 1 al 4. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Ajá, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vemos que la serpiente, antes de mostrar las bellezas del fruto a Eva, lo que hizo fue hablarle. Y lo que primero que hizo Eva fue escuchar. Hay personas que se desgastan hablando mal del prójimo, pero no hablarían si alguien no les presta los oídos. El demonio nos sugiere cosas al oído, tales como que tu vida no vale nada, estás perdiendo el tiempo, ¿qué haces aguantando a tal persona? ¿Qué haces ahí? Vos valés más que eso, no tenés que estar aguantando. Esta es tu oportunidad, al fin y al cabo no vas a hacer nada malo, que tenés derecho a vivir feliz, a disfrutar la vida es corta, etc. Eso es lo que nos sopla el demonio al oído. Pero ¿qué pasa cuando nos llega el don de la fe? Nuestros oídos se afinan más y podemos escuchar la voz del Señor más claramente. Los oídos se abren para la palabra de Dios, para los buenos consejos y se cierran para las insidias o engaños del enemigo. En Lucas 10, del 38 al 42, vemos cómo María, iluminada por el Espíritu Santo, escogió la mejor parte. ¿Cuál fue esa mejor parte? Escuchar al Señor. Veamos qué dice la palabra. Yendo de camino, entró Jesús en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana de nombre María, que se sentó a los pies del Señor para escuchar su palabra. Marta, en cambio, estaba muy ocupada con los muchos quehaceres. Presentándose a Jesús, le preguntó, Señor, ¿no se te da nada que mi hermana me deje sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas. Sin embargo, pocas cosas son necesarias, o más bien, una sola cosa es necesaria. María
escogió la parte mejor, la que no le será quitada. Palabra de Dios. Padre de Dios. Amén. Y Sí, qué hermoso, ¿verdad? María escogió la mejor parte. Lo mismo, el mismo Jesús se lo dice, ¿verdad? Que fue escuchar a él, escucharlo. Y a veces nosotros obviamos esa mejor parte por pereza o lo que sea. A veces no queremos ni leer las cosas buenas, ni la Biblia, ni la palabra, ni buscar al Señor, ¿verdad? Por pereza o por lo que sea. Pero nosotras aquí estamos, nosotras, ¿cuántas? 6, estamos escogiendo la mejor parte, escuchar la palabra del Señor. Entonces ahora vamos con el sentido del olfato. El olfato sirve para discernimiento y para deleite. Muchas personas identifican una comida en mal estado por su olor. Un olfato lleno de la bendición de Dios nos da el discernimiento avalado por el Espíritu Santo para tomar mejores decisiones. Si estamos con el Señor, es impresionante cómo se nos va desarrollando el olfato a medida que oramos pidiendo apoyo del Espíritu Santo. Mi mamá, les cuento que mi mamá era una persona con mucha oración, era una persona muy santa, siempre lo digo, y tenía como buena cristiana un olfato impresionante. De hecho que todas las cosas que dijo sobre las parejas de nosotros, de todos los 6 hermanos, no se equivocó en ninguna, siempre acertó. Claro, ella siempre estaba en permanente oración y nos iluminaba, nos iluminó, muchos hicimos casos, otros no hicieron caso, pero siempre acertó. Ella tenía un olfato impresionante. Vamos a leer 2 Corintios 2:15. ¿Se la puse a alguien? Sí, a mí. Ok. A mí. 2 Corintios 2:15. Viera que yo estaba hablando de este tema con mi hermana ahora. Dice, que sean dadas a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por vuestro ministerio difunde por todas partes su conocimiento, cual fragancia de incienso. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios. Qué belleza. Y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Para los que se pierden es olor de muerte. Uy, sí. Lleva a la muerte. Para los que se salvan, fragancia de vida que conduce a la vida. Pero ¿qué fue esa palabra tan preciosa? Esa cosa tan linda. Qué fue, vuelve a leer. Otra vez. Hermosa. Sí, la leí hasta 17, ¿verdad? Ok. Les digo esto porque dice Ceci que ella venía caminando y en eso estaba un indigente por ahí, tirado. Y el Señor le dijo, háblale de mí. Y entonces dice ella, me dio miedo y yo me devolví, dice. Yo me devolví, fui a un súper ahí, compré unos confites o algo como para ver cómo le entraba. Y cuando me acerqué, le dije, ¿usted sabe quién es Jesús? Y dice que cuando le dijo, ¿usted sabe quién es Jesús? Él se tapó la cara y le dijo, hágame el favor y váyase. Váyase, no me hable nada, váyase. Decirle que ella se le soltaron las piernas en un temblor y dijo, busque a Jesús, busque a Jesús, busque a Jesús, busque a Jesús. Y dio vuelta y salió y se fue. Pero la prueba era para ella, no para el muchacho. Bueno, había una invitación, de hecho, sí, pero, o sea, Dios entrenándola, porque, vean, yo les digo, vienen momentos de predicar en buses, otra vez. Es un tiempo de prédica, hubo mucha prédica de prosperidad, hubo mucha teoría de prosperidad, pero si nosotros vemos la palabra de Dios, todas las prédicas de Juan, de Jesús,
y de todos los apóstoles era prédica de arrepentimiento del reino. Y a eso vamos. Amén, sí. Amén. Usted sabe que eso del incienso, les voy a contar algo que me pasó. Ahora lo recordé, haciendo la charla no me acordé de eso, pero ahora sí me acordó el Señor. Viera que un día estaba yo conversando con una amiga que estábamos haciendo unas manualidades y a ella es muy, muy espiritual y empezamos a hablar de Jesús y de lo que es lindo tener al Señor, pero se fue la conversación como tan linda, solo hablar de Jesús y de Jesús, y de pronto empezó a oler a incienso. Vieran qué interesante. Entonces nosotros decíamos, ay, le digo yo, Marilyn, pero aquí huele a incienso. Me dice, debe ser que la vecina, vamos al patio, me dice. Debe ser que la vecina está quemando incienso y fuimos al patio y no olía. Y ustedes saben de dónde salía el olor a incienso, de debajo de la mesa donde estábamos nosotros trabajando en las manualidades. ¡Qué gloria la de Dios! Vieran qué belleza, nosotros nos pusimos a llorar de la emoción. Nos bajaban las lágrimas, pero yo decía, ay Señor, y ahora que lo recuerdo fue eso tan lindo, nunca se nos olvida. Pero es que estábamos como muy metidas en ese momento, las dos, hablando del Señor y del Señor y del Señor. Y salió ese olor, Maye, ¿sí? Claro que sí, lo creo. A mí me ha sucedido. Ajá. Claro que sí. Sí, es un olor que, bueno, usted dice incienso, otras veces son olores como si fueran pétalos de rosa. ¿Verdad? Sí. Ese día fue un incienso, pero muy delicioso, algo, y aquí dice, nosotros somos la fragancia que sube, ay, qué lindo, sí, que sube el sacrificio hacia Dios. Así es. Bueno. Ay, sí, amén, amén, amén. Bueno, hay personas que no le encuentran sabor y gusto a la oración y a la alabanza, y eso es falta de olfato espiritual. Si estamos en un lugar donde hay un olor agradable espiritualmente hablando, como decir ahora nosotras, donde se siente el incienso perfumado de la alabanza, nos deleitamos alabando al Señor. Amén. Se nos pasan las horas sin que nos percatemos de que el tiempo está pasando, ¿verdad? Es muy lindo eso. Ahora vamos con el sentido del paladar. Este sentido es indispensable para alimentarse. Es necesario que el bien sepa bien y lo mal no sepa mal. En Lucas 14, del 34 y 35 dice la palabra. Me lo dio a mí. Ajá. Dice, la sal es una cosa buena, pero si la sal deja de ser sal, ¿con qué se la salará de nuevo? Ya no sirve para el campo, ni para estircol. Se la tirará fuera. Escuchen, pues, si tienen oídos, palabra de Dios. Ya alabamos, Señor. La sal preserva, purifica. Cuando perdemos el sabor por las cosas de Dios, también perdemos nuestro sabor en el Señor. El Espíritu Santo nos puede cambiar el paladar si así se lo permitimos. Les cuento un testimonio de uno de mis hermanos. Uno de mis hermanos fumaba mucho. Y recuerdo que mi mamá y todo el mundo le decía que dejara de fumar porque para la salud es tremendo. Recuerdo que nos contó que le pidió a Dios que le quitara ese vicio. Dice que un día manejando sintió un desagradable sabor del cigarro y hasta ahí llegó el vicio. Nunca más volvió a fumar en su vida y ni le hizo falta fumar. El Espíritu Santo se lo concedió. Aleluya. ¿Verdad? Aleluya, sí. Le dio asco. Debemos pedirle al Señor que nos quite cualquier gusto por tener conversaciones vulgares o de chismes. En fin, que sintamos asco del pecado y que nos deleitemos del sabor espiritual de Jesús. Tal y como lo dice el Salmo 34:8. Ese no se lo dio a nadie, yo creo.
Dice el Salmo, gusten y vean cuán bueno es el Señor, dichoso aquel que busca en él asilo. Yo no sé si alguien tiene algo que compartir, me avisan. Vamos con el sentido del tacto. El sentido del tacto nos puede producir placer. El tacto nos informa de peligros y nos permite comunicarnos con los demás. Cuando la fe llega profundamente a nuestra vida, el tacto cambia. Cristo tenía desarrollado el sentido del tacto, tenía desarrollado un sentido del tacto absolutamente sobrenatural. Lo vemos en Mateo 9, 20, 22. Familia. Mientras iba una mujer que padecía, hacía 12 años, de una hemorragia continua, se acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pues ella pensaba, con solo tocar su manto sanaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana en ese mismo momento. Amén. Bueno, como ven, en medio de todo ese apretujamiento del montón de gente que lo rodeaba, Jesús percibió la mujer que con gran fe tocó su manto. Pidámosle nosotros al Señor, pidámosle al Señor que bendiga nuestro tacto para no buscar placeres que son contrarios al querer de Dios, para tener la gracia de la pureza y para tratar con cuidado a los demás. Primera de Corintios 16, 20 dice, los saludan todos los hermanos, salúdense unos a otros con el beso santo. ¿Qué significa esto? El beso santo no se refiere a algo romántico, ni debe ser llamativo a la carne. Más bien se refiere a la unidad, la pureza, el amor y la sinceridad que debe existir en la hermandad cristiana. Es algo que nace de un corazón lleno del amor de Dios hacia los hermanos. Es hacer nuestro cuerpo un manantial de bondad. En Lucas 6:19 dice la palabra, por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Amén. Amén. Con nuestro tacto espiritual, toquemos a nuestro Señor Jesucristo y así podemos encontrar la fuerza que nos sane y nos oriente. Ahora es virtual. ¿Perdón? El toque es virtual. ¿Verdad? Sí. Exacto. Espiritual virtual. Bueno, esa es la charlita que les traía. Como dice Maye, soy pequeñita. pero no sé si alguna... Pero preciosísima. Sí. Bueno, voy a hacer una oración que se refiere a los sentidos y que cada quien la siga con la mente y con el corazón más que todo. Dice, Señor, enséñame a ver las cosas como tú las ves, a escuchar tu palabra y las necesidades de tu prójimo. Enséñame a discernir qué es lo que a ti te agrada. Enséñame a deleitarme en la oración y la alabanza. Dame la gracia de experimentar asco de aquello que me aparta de ti y dame el deleite de tu divina presencia. Haz, Señor, que yo pueda sentir las necesidades de mis hermanos en mi propia carne y haz, Señor, que yo pueda expresar con mi cuerpo algo de lo mucho que de ti he recibido. Amén. Amén. Qué lindo. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.